Estás en el supermercado un martes por la tarde, empujando tu carrito por el pasillo de productos lácteos, buscando ese yogur específico que siempre compras. Lo encuentras, lo pones en el carrito, continúas caminando. 2 minutos después, te encuentras parado frente a los productos lácteos nuevamente, buscando ese mismo yogur, sin recordar que ya lo pusiste en tu carrito hace un momento. Te detienes, miras tu carrito, ahí está el yogur. Una pequeña risa nerviosa escapa de tus labios. Estoy distraído hoy, te dices. No dormí bien anoche. Sacudes la cabeza, sonríes con vergüenza, aunque nadie está mirando, y continúas con tus compras. Es solo un momento tonto. Le sucede a todo el mundo. No significa nada. Excepto que sí significa algo. Porque este no es el primer episodio. La semana pasada olvidaste dónde habías estacionado tu auto en ese mismo supermercado. Pasaste 15 minutos caminando por el estacionamiento, presionando el botón de tu llave una y otra vez, escuchando ese pitido que finalmente te guió a tu vehículo. El estacionamiento estaba más lleno de lo normal, te dijiste. Es fácil confundirse. Y hace 2 semanas, tu hija te llamó molesta porque olvidaste su cumpleaños. No solo olvidaste llamarla, olvidaste completamente que era su cumpleaños. Tu propia hija, la fecha que has celebrado durante décadas. Cuando ella te lo recordó, sentiste una punzada de pánico, seguida rápidamente por excusas. He estado tan ocupado, le dijiste, hay tanto en mi mente últimamente. Pero por dentro, una vocecita preguntaba, ¿cómo pude olvidar algo tan importante? Estos momentos se están acumulando. Los estás minimizando, racionalizando, escondiendo incluso de ti mismo, porque reconocerlos completamente, admitir lo que podrían significar, es aterrador más allá de las palabras. Porque en lo profundo, en esa parte de tu mente que no quieres examinar, sabes que estos no son olvidos normales. No son los típicos, ¿dónde puse mis llaves? O, ¿cómo se llama ese actor? Que todos experimentamos. Estos son diferentes. Son olvidos que revelan que algo está mal en tu cerebro. Que el Alzheimer, esa enfermedad que has temido durante años mientras veías a tus padres o abuelos deteriorarse lentamente, está comenzando su trabajo silencioso en tu propia mente. Y lo más aterrador es que probablemente comenzó hace años, una década quizás, antes de que notaras el primer síntoma. Porque el Alzheimer no aparece de repente, no te despiertas un día confundido sin explicación. Es un proceso que comienza silenciosamente, invisiblemente, años o incluso décadas antes de que los síntomas obvios emerjan. Las placas de beta-amiloide y los ovillos de tau comienzan a acumularse en tu cerebro, matando neuronas gradualmente, interrumpiendo conexiones, robando tus recuerdos y tu cognición, tan lentamente que ni siquiera lo notas al principio. Pero hay señales. 4 tipos específicos de olvidos que no son normales, que no son parte del envejecimiento regular, que son banderas rojas gritando que el Alzheimer está comenzando. Y si puedes reconocer estas señales ahora, en las etapas más tempranas, tienes una ventana de tiempo preciosa para intervenir, para ralentizar o incluso detener la progresión, para mantener tu mente intacta mientras los tratamientos mejoran. Un estudio monumental publicado en Alzheimer's and Dementia examinó a miles de adultos durante más de una década, documentando meticulosamente sus patrones de memoria. Los investigadores identificaron tipos específicos de lapsos de memoria que predecían con precisión alarmante quién desarrollaría Alzheimer años más tarde. No todos los olvidos son iguales. Algunos son benignos. Otros son señales de advertencia tempranas que no se deben ignorar. Un neurólogo especializado en demencia temprana explica que la mayoría de las personas no buscan ayuda hasta que los síntomas son obvios y severos. Para ese momento, el daño cerebral es extenso. Pero si las personas pudieran reconocer las señales sutiles años antes, cuando solo un pequeño porcentaje de neuronas están afectadas, las intervenciones son mucho más efectivas. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios tu edad y desde dónde los ves. ¿Has notado cambios en tu memoria? ¿Tienes historial familiar de Alzheimer? Estamos leyendo cada comentario y respondiendo. Olvido número 4. Olvidar eventos recientes importantes repetidamente. Este es el olvido que más fácilmente se racionaliza, pero que es una de las señales más reveladoras. Olvidar el cumpleaños de tu hija no una vez en 40 años, sino repetidamente. Olvidar que tu hijo te visitó ayer y preguntarle cuándo va a venir a visitarte. Olvidar conversaciones importantes que tuviste hace 2 días y no tener ningún recuerdo de ellas cuando alguien las menciona.
Lo que distingue este olvido del olvido normal es la repetición y la importancia emocional de lo olvidado. Todos olvidamos ocasionalmente cosas menores, pero cuando comienzas a olvidar eventos significativos, cargados emocionalmente, repetidamente, especialmente eventos recientes, esto señala que tu hipocampo, la estructura cerebral crucial para formar nuevos recuerdos, está siendo dañado. En el Alzheimer temprano, el hipocampo es una de las primeras regiones atacadas. Las placas de beta-amiloide se acumulan allí primero. A medida que las neuronas del hipocampo mueren, tu capacidad de codificar nuevos recuerdos se deteriora. Los eventos simplemente no se registran apropiadamente. Es como si tu cerebro estuviera tratando de grabar en una cinta dañada. La información entra pero no se graba correctamente. Un estudio en Neurology siguió a adultos mayores que reportaban olvidos de eventos recientes. Aquellos que olvidaban eventos importantes repetidamente tenían 5 veces más probabilidades de desarrollar demencia dentro de 5 años, comparados con aquellos que tenían solo lapsos ocasionales de memoria. Lo crucial aquí es el patrón. Un olvido aislado, incluso de algo importante, puede suceder a cualquiera bajo estrés o distracción. Pero cuando se convierte en un patrón, cuando las personas a tu alrededor comienzan a notar y comentar que olvidas cosas que deberías recordar, cuando tú mismo te sorprendes al no tener ningún recuerdo de eventos que claramente sucedieron, esto es una señal de alarma. Una paciente de 64 años vino a consulta porque su esposo estaba preocupado. Ella había olvidado la cena de aniversario que habían planeado durante semanas. No solo se le pasó la hora. No tenía ningún recuerdo de haber planeado la cena en absoluto. Cuando su esposo se lo mencionó, ella insistió en que nunca habían hablado de ello. Pero lo habían hecho múltiples veces. Pruebas neuropsicológicas revelaron déficits sutiles en memoria episódica. Imágenes cerebrales mostraron atrofia temprana del hipocampo. Marcadores del líquido cefalorraquídeo confirmaron patología de Alzheimer temprana. Con intervenciones agresivas, dieta, ejercicio, estimulación cognitiva, medicamentos nuevos, la progresión se ha ralentizado dramáticamente. 3 años después, su condición es estable, no ha empeorado significativamente. Pero esto solo fue posible porque se detectó temprano. Si estás olvidando eventos importantes repetidamente, especialmente eventos recientes, no lo ignores. No lo atribuyas simplemente a envejecimiento o estrés. Habla con un neurólogo. Hazte pruebas. El Alzheimer temprano es tratable si se detecta a tiempo. Olvido número 3. Perderte en lugares familiares o desorientarte en rutas conocidas. Este olvido es particularmente aterrador cuando sucede, porque desafía tu sentido básico de orientación y lugar. Te encuentras conduciendo por un vecindario donde has vivido durante 20 años y de repente no estás seguro de qué calle tomar. O estás caminando en tu supermercado habitual y de repente el lugar se siente desconocido. No puedes recordar dónde está el pasillo de cereales, aunque has estado allí cientos de veces. Este tipo de desorientación espacial es una señal temprana distintiva del Alzheimer, porque involucra daño específico a regiones cerebrales que procesan navegación espacial y orientación. El córtex entorrinal y las estructuras del lóbulo temporal medial, que se dañan temprano en Alzheimer, son cruciales para crear y mantener mapas mentales de tu entorno. Un estudio fascinante en Brain examinó la navegación espacial en personas con riesgo genético de Alzheimer, pero sin síntomas. En pruebas de realidad virtual que requerían navegar laberintos, aquellos en riesgo mostraban déficits sutiles años antes de cualquier síntoma de memoria obvio. Su capacidad de formar mapas espaciales mentales estaba comprometida, incluso cuando su memoria general parecía normal. Lo que hace este olvido particularmente revelador es que no es sobre olvidar información verbal o eventos, es sobre perder tu sentido de dónde estás en el espacio. Es como si el GPS interno de tu cerebro comenzara a fallar. En la práctica clínica, este síntoma a menudo se manifiesta como personas que de repente se pierden mientras conducen a lugares familiares, que dan vueltas buscando su destino, que llegan tarde porque tomaron vueltas incorrectas en rutas que han conducido durante años, o personas que se desorientan en edificios familiares, que no pueden encontrar el baño en una casa donde han vivido durante décadas.
Un paciente de 67 años vino a consulta después de un incidente aterrador. Había conducido a la tienda de comestibles donde había comprado durante 15 años. Después de comprar, salió al estacionamiento y no pudo recordar dónde había estacionado. Caminó por todo el estacionamiento durante 40 minutos, cada vez más ansioso. Finalmente tuvo que llamar a su esposa para que viniera a ayudarlo a encontrar su auto. Cuando finalmente lo encontró, estaba exactamente donde siempre estacionaba, en su lugar habitual. Pero en su mente, todo el estacionamiento se había vuelto irreconocible. Este no era un simple olvido, era desorientación espacial, una señal de que su córtex entorrinal estaba siendo dañado por patología de Alzheimer. Evaluaciones confirmaron deterioro cognitivo leve con patología de Alzheimer temprana. Con tratamiento temprano, su condición se ha mantenido estable. Pero este episodio fue la señal de advertencia crucial que lo llevó a buscar ayuda cuando aún había tiempo para intervenir efectivamente. Si te encuentras perdiéndote en lugares familiares, sintiéndote desorientado en rutas que has tomado 1000 veces, incapaz de formar o mantener mapas mentales de tu entorno, esto no es normal. Es una señal de que regiones específicas de tu cerebro están siendo dañadas y necesitas evaluación neurológica inmediata. Olvido número 2. Olvidar cómo realizar tareas familiares o secuencias de pasos. Este olvido es particularmente insidioso porque no se trata de olvidar información, se trata de olvidar procedimientos, cómo hacer cosas que has hecho miles de veces. De repente no puedes recordar cómo operar el microondas que has usado durante años, o estás tratando de hacer una receta familiar que has cocinado cientos de veces y no puedes recordar qué ingrediente va primero. Te encuentras atascado, confundido, mirando los ingredientes sin saber qué hacer. Este tipo de olvido se llama pérdida de memoria procedimental y señala daño a diferentes regiones cerebrales que la memoria episódica regular. Involucra el córtex parietal y áreas frontales que coordinan secuencias de acciones complejas. Lo que es particularmente revelador es cuando estas son tareas altamente sobreaprendidas, procedimientos que has realizado tantas veces que deberían ser automáticos. Conducir un auto, por ejemplo, es una tarea compleja que involucra docenas de subprocedimientos coordinados. Para alguien que ha conducido durante 40 años, debería ser completamente automático. Pero en Alzheimer temprano, estas secuencias automáticas comienzan a desmoronarse. De repente no estás seguro de si debes poner el auto en reversa o drive. O estás en una intersección y te congelas, incapaz de recordar las reglas de quién tiene el derecho de paso. O estás operando una lavadora que has usado durante años y no puedes recordar qué botón presionar. Un estudio en Journal of Alzheimer's Disease examinó dificultades con actividades instrumentales de la vida diaria en etapas tempranas de Alzheimer. Las personas que reportaban dificultades crecientes con tareas complejas pero familiares, como cocinar, manejar finanzas u operar dispositivos domésticos, tenían alta probabilidad de tener patología de Alzheimer subyacente, incluso cuando las pruebas de memoria simples parecían normales. Lo crucial es reconocer que esto no es simplemente confundirse con tecnología nueva. Todos luchamos con dispositivos nuevos. Esto es sobre perder la capacidad de realizar tareas que una vez fueron automáticas, que has dominado durante décadas. Una paciente de 69 años, quien había sido costurera profesional durante 40 años, de repente se encontró incapaz de enhebrar su máquina de coser. Esta era una tarea que había realizado literalmente decenas de miles de veces. Podía hacerlo con los ojos cerrados, pero un día se sentó frente a su máquina y no pudo recordar el proceso. Miraba los hilos, la máquina. Sabía que debía saber cómo hacer esto, pero la secuencia de pasos simplemente no estaba allí. Este episodio la aterrorizó lo suficiente como para buscar evaluación. Las pruebas revelaron deterioro en memoria procedimental y función ejecutiva, señales tempranas de Alzheimer. Con intervención temprana, ha podido mantener mucha de su función, pero ese momento con la máquina de coser fue la señal de advertencia que salvó años de su cognición. Si te encuentras luchando con tareas que solían ser automáticas, si te congelas a mitad de procedimientos familiares sin saber qué hacer a continuación, si las personas notan que ya no puedes hacer cosas que siempre pudiste hacer, esto necesita investigación seria. No es vejez normal. Es una señal de que redes cerebrales específicas están fallando. Antes de continuar con el olvido número 1 más revelador,
Si estás encontrando útil esta información, considera darle me gusta al video y suscribirte para más contenido sobre salud cerebral y detección temprana de demencia. Olvido número 1. Olvidar palabras comunes o llamar cosas por nombres incorrectos persistentemente. Este es el olvido más revelador, porque señala daño a regiones del lenguaje en tu cerebro temporal y parietal, áreas afectadas temprano en Alzheimer. No estamos hablando de ocasionalmente olvidar el nombre de un conocido o tener una palabra en la punta de la lengua. Todos experimentamos eso. Estamos hablando de un patrón donde cada vez con más frecuencia no puedes encontrar palabras básicas y comunes. Quieres decir refrigerador, pero la palabra simplemente no está ahí. Así que dices, la cosa fría donde pones la comida. Quieres decir reloj, pero dices, la cosa que te dice la hora. Estás constantemente buscando palabras, usando circunloquios, descripciones en lugar de nombres, porque las palabras mismas están desapareciendo de tu acceso. Lo que es particularmente diagnóstico es cuando esto sucede con objetos comunes, cosas que usas todos los días, no nombres oscuros o técnicos. Cuando no puedes recordar cuchara, o silla, o puerta, cuando tienes que describir estos objetos básicos porque sus nombres han desaparecido, esto señala anomia, dificultad para encontrar nombres, un síntoma temprano clásico de Alzheimer. Un estudio importante en JAMA Neurology siguió a adultos mayores durante años, evaluando su lenguaje regularmente. Aquellos que mostraban anomia progresiva, dificultad creciente para encontrar nombres de objetos comunes, tenían riesgo dramáticamente elevado de desarrollar demencia completa dentro de 5 años. La anomia fue uno de los predictores más fuertes de declive futuro. El mecanismo subyacente es fascinante y trágico. En tu cerebro, los conceptos y sus etiquetas lingüísticas están almacenados en redes. Cuando piensas en una cuchara, activas una red que incluye su apariencia visual, su función, su textura y su nombre. En Alzheimer temprano, las placas y ovillos comienzan a interrumpir estas redes. La conexión entre el concepto y su nombre se debilita. Puedes ver la cuchara, sabes qué hace, puedes usarla, pero no puedes acceder a su nombre. Es como si alguien hubiera cortado el cable específico en tu cerebro que conecta ese objeto con esa palabra. Con el tiempo, esto empeora. Comienzas a usar palabras incorrectas. Llamas a tu nieto por el nombre de tu hijo. Llamas al teléfono, un televisor. Llamas a los zapatos, guantes. No es que no sepas la diferencia. Tu cerebro simplemente está recuperando la etiqueta incorrecta. Este fenómeno, llamado parafasia semántica, es altamente específico de demencia. No es algo que suceda en envejecimiento normal. Es una señal de que tus redes semánticas, tus almacenes de conocimiento sobre palabras y conceptos, están siendo desmantelados por patología de Alzheimer. Una paciente de 66 años vino a consulta porque su familia estaba preocupada. En conversaciones, cada vez con más frecuencia usaba la palabra incorrecta. Llamaba al perro gato. Llamaba al autocamión. Llamaba a su esposo por el nombre de su hermano fallecido. Cuando se le corregía, se frustraba, insistiendo en que había usado la palabra correcta. Las pruebas de lenguaje revelaron anomia significativa y parafasias frecuentes. Imágenes cerebrales mostraron atrofia en regiones temporales críticas para el lenguaje. El diagnóstico fue deterioro cognitivo leve, que probablemente progresaría a Alzheimer. Pero nuevamente, la detección temprana permitió intervención. Con terapia de lenguaje, estimulación cognitiva intensiva y medicamentos, su declive se ha ralentizado notablemente. 2 años después, su lenguaje es todavía funcional, aunque requiere esfuerzo. Si te encuentras buscando palabras constantemente, si usas circunloquios porque no puedes recordar nombres, si las personas notan que estás usando palabras incorrectas con frecuencia, esto necesita evaluación por un neurólogo especializado en demencia. No es normal. Es una ventana a lo que está sucediendo en tu cerebro. Al final, estos 4 olvidos, olvidar eventos importantes repetidamente, perderte en lugares familiares, olvidar cómo hacer tareas automáticas y perder acceso a palabras comunes, no son partes normales del envejecimiento. Son señales específicas de que tu cerebro está siendo atacado por Alzheimer en sus etapas más tempranas. La tragedia es que la mayoría de las personas ignoran estas señales, las racionalizan, las esconden, hasta que el daño es tan extenso que poco se puede hacer. Pero la esperanza es que si puedes reconocer estas señales ahora, si puedes admitir que están sucediendo en lugar de negarlas,
tienes una ventana de oportunidad para intervenir. El Alzheimer no es curable todavía, pero es tratable, especialmente en etapas tempranas. Nuevos medicamentos como lecanemab y donanemab pueden ralentizar la progresión significativamente si se inician temprano. Cambios agresivos en estilo de vida, dieta mediterránea, ejercicio regular, estimulación cognitiva intensiva, manejo de factores de riesgo cardiovascular pueden hacer una diferencia enorme en la trayectoria de la enfermedad. Un estudio en Lancet mostró que hasta el 40% del riesgo de demencia es potencialmente modificable a través de cambios en estilo de vida y manejo de factores de riesgo. Pero esto solo funciona si intervienes temprano, antes de que el daño sea masivo e irreversible. Si reconoces estos 4 olvidos en ti mismo o en un ser querido, no esperes, no racionalices, no te digas que es solo envejecimiento normal. Busca evaluación con un neurólogo o geriatra especializado en trastornos de memoria. Hazte pruebas neuropsicológicas, considera imágenes cerebrales avanzadas. En algunos casos, pruebas de líquido cefalorraquídeo o PET scans pueden detectar patología de Alzheimer años antes de que los síntomas sean severos. El mayor regalo que puedes darte a ti mismo y a tu familia es la detección temprana. Cada año que ganas antes de que el Alzheimer robe tu mente completamente es precioso. Cada intervención que ralentiza la progresión te da más tiempo, más momentos, más recuerdos con las personas que amas. Tu cerebro, tu mente, tu identidad, todo depende de reconocer estas señales y actuar. No tengas miedo de saber. El miedo de no saber, de ignorar las señales hasta que sea demasiado tarde, ese miedo debería ser mucho mayor. Si tienes historial familiar de Alzheimer, si tienes factores de riesgo como diabetes, hipertensión o enfermedad cardiovascular, debes ser aún más vigilante. Estas condiciones aumentan dramáticamente tu riesgo de demencia. Monitorea tu cognición cuidadosamente. Busca evaluación al primer signo de cambio. Y recuerda, estos 4 olvidos son señales, no sentencias de muerte. Son oportunidades para intervenir, para luchar, para mantener tu mente el mayor tiempo posible. El Alzheimer puede ser inevitable eventualmente para algunos, pero su progresión no tiene que ser rápida. Con detección temprana y tratamiento agresivo, puedes ganar años, quizás décadas de función cognitiva. Tu mente es todo lo que eres, tus recuerdos, tu personalidad, tu capacidad de amar y ser amado. Protegerla debe ser tu prioridad más alta. Reconoce estas señales, actúa, no esperes hasta que sea demasiado tarde. Ahora queremos saber de ti. ¿Has notado alguno de estos olvidos en ti o en un ser querido? ¿Tienes historial familiar de Alzheimer? ¿Has buscado evaluación para cambios de memoria? Comparte en comentarios. Gracias por ver.